Un joven apenado por su nariz chata y por el aspecto de su cuerpo es buscado por el Santo Papa. El muchacho está escondido en su taller, que apesta a pescado, cuando el pontífice hace algo inesperado. Al encontrarlo, se arrodilla, le pide perdón y le implora que siga trabajando para el Vaticano. Su nombre, Miguel Ángel Buonarroti, motivo de este libro. Michelangelo nació en marzo de 1475 en la villa de Caprice y se crió en Florencia, Italia. Cuando tenía 6 años, su madre murió y quedó a la merced de su padre, quien lo castigaba a diario con una correa de cuero grueso. Desde pequeño, Miguel Ángel se inclinó por el pincel y, aunque su progenitor quería que fuese abogado, no tuvo más remedio que llevarlo a sus 13 años a tomar clases con el gran maestro Ghirlandaio, quien le enseñó los principios de la escultura y la pintura. Gracias a su potencial y fuerte carácter, el bajo y delgado muchacho de 15 años se ganó el corazón del gobernador Lorenzo el Magnífico de Medici, quien le dio una beca para vivir en su palacio junto a otros reconocidos artistas renacentistas. Oportunidad que Michelangelo aprovechó al máximo, perfeccionó sus habilidades de escultor y, como fruto de esos contactos, obtuvo su primer contrato con el Vaticano a sus 25 años. A pesar de su inestabilidad emocional, Miguel Ángel mantuvo su calidad artística. Desde que le partieron la nariz en una pelea juvenil, sintió desprecio por sí mismo y con frecuencia decía: «Me considero un hombre feo y mi rostro inspira terror». Sin embargo, la gente por cariño le decía el Divino. Algunos hechos relevantes durante sus 88 años de vida fueron los siguientes. Primero, Michelangelo vivió solo a pesar de su fama. La ansiedad lo torturaba. Por miedo al fracaso se dedicó solo a su trabajo y descuidó los demás aspectos de su vida. Olvidaba bañarse, dormía con ropa y al lado de sus esculturas. Tomaba meses seleccionando el mármol, trabajaba con pocos ayudantes y no confiaba en nadie. Se enamoró de una viuda entregada al catolicismo, a quien le dedicó poemas y obras maestras. Segundo, el florentino fue un mártir de sus obras. Quería conquistar el mundo con ellas. Dormía en su taller, gastaba rápido el filo de sus herramientas y se le deformaron sus manos de tanto utilizar el martillo y el cincel. Con frecuencia decía: «En Florencia la rivalidad es tan grande que quien no trabaje quedará en el olvido». Mientras tallaba, aullaba del cansancio hasta que le sacaba el alma al mármol. Cuando terminaba, destruía los múltiples bocetos porque le daba pena que la gente supiera lo duro que trabajaba. Destruye. Tercero, el Divino era un perfeccionista empedernido. Pasó años diseccionando cadáveres en secreto para entender la anatomía humana con el fin de reflejarla en sus obras. Aprendió a la perfección los detalles de la tensión muscular y de la torsión. Hacía y rehacía bocetos y afirmaba: «Ser un genio es tener paciencia eterna. Significa hacer, rehacer y volver a hacer. El arte debe parecer que fue fácil de realizar». Cuarto, Buonarroti ganaba, en promedio, el equivalente a 50 sueldos mínimos mensuales. Durante su carrera, se convirtió en millonario aunque vivió como pobre. Su taller era desordenado, olía a orín y vivía con lo mínimo. A pesar de eso, trabajó para el Vaticano desde sus 25 años hasta sus últimos días. La primera obra que les diseñó fue La Piedad, una vívida estatua de mármol que refleja a María sosteniendo a su hijo Jesús, Redentor, recién fallecido. Después continuó con el Moisés, que junto a el David son sus mayores esculturas. Es tanto el realismo que expresa que cuando la terminó, después de trabajar 4 años,
Le pegó un martillazo en la rodilla y le gritó frustrado: ¿Por qué no me hablas? Basta con ver una foto de el Moisés en Google para entenderlo. Cuando Miguel Ángel cumplió 31 años, el Papa Julio II le pidió esculpir 40 estatuas para su tumba. Pero el Santo Padre cambió de planes y le ordenó al Divino pintar escenas de la Biblia en el cielo raso de la Capilla Sixtina. Cosa que molestó a Michelangelo, quien ya había invertido 9 meses comprando el mármol para empezar la obra pactada. Entonces se marchó molesto a Florencia, donde el Santo Pontífice tuvo que ir a buscarlo para pedirle perdón. En ese tiempo, el Papa tenía un solo objetivo: restablecer el poder de su alicaída iglesia, y para eso contrató a un especialista de las bellas artes como Miguel Ángel, a quien convenció para pintar 1000 metros cuadrados del techo de la capilla. Michelangelo reviró: «Pero yo no soy pintor». Ma non sono pittore. No obstante, ya era tarde. Julio había hablado. Entonces, el Divino construyó un andamiaje de 20 metros de alto para empezar la que hasta hoy es considerada su mayor obra artística, la Capilla Sixtina. En ella vivificó las escenas relevantes del Antiguo Testamento con una noción de tercera dimensión y dibujó de manera única los desnudos cuerpos humanos en el recinto sagrado. Durante los 5 años que trabajó en ella, el Papa lo visitaba con frecuencia, cosa que le disgustaba a Miguel Ángel, pues odiaba que lo interrumpieran mientras trabajaba. Sin embargo, cuando el Papa vio la tarea terminada, cayó de rodillas y le dijo: «Esta es la mayor obra de arte que jamás haya existido. Ya puedo morir tranquilo». Y al parecer fue cierto, pues hoy las entradas para ver el arte de Miguel Ángel le producen $30 millones anuales al Vaticano. En medio de su grandeza artística, Michelangelo vivió en su pequeño taller en Roma, donde luchó contra sus complejos y diseñó su arte. Ahí, donde nació tanta perfección, murió solo a sus 88 años de edad, producto de una infección y un derrame cerebral. En medio del revuelo político y maquiavélico de esa época, Roma y Florencia se disputaron la custodia de su cuerpo. Más en contra de los deseos del Vaticano, el artista descansó donde lo pidió, al lado de su familia en su querida tierra florentina. Para aprender más de la vida de Michelangelo, meditemos en las siguientes frases de su autoría. 1. Vi un ángel en un bloque cuadrado de mármol y lo tallé hasta que lo liberé. 2. Bendecidos los que siempre están satisfechos con su trabajo, referente a la inconformidad que sentía después de terminar sus obras. 3. Si hemos disfrutado la vida, no debemos molestarnos con la muerte, ya que ambas fueron creadas por el mismo Padre Eterno. 4. Las obras de arte son los hijos de un verdadero artista. 5. Mi vida no les parecería tan maravillosa si supieran lo duro que he trabajado para pulir mi arte. 6. La belleza del mundo es solo una muestra de la fuente celestial de donde venimos. 7. El peor dolor lo produce el tiempo perdido. 8. Cualquier piedra tiene una obra maestra dentro, pero solo el buen escultor la encuentra. 9. Tener la mente clara es lo más importante, pues las manos solo ejecutan lo que ella le ordena. 10. Entender la capacidad creativa del ser humano es difícil sin ver la Capilla Sixtina. Goethe. 11. En los años 1500, los artistas eran los influencers de nuestro tiempo y se llevaban todos los likes. Miguel Ángel demostró una maestría suprema en la escultura, la pintura, la arquitectura y la escritura. Y aunque el Papa se le arrodilló 2 veces al divino acomplejado, él consideró que su vida había sido un fracaso. Antes de morir estaba atormentado por el juicio de Dios
y pasó sus últimos años buscando la paz benevolente del Señor. Durante el Renacimiento, el artista resucitó importantes principios de vida, mientras que a la Iglesia y líderes del gobierno los salpicaba la corrupción. Michelangelo siempre mantuvo un carácter pulcro. Tuvo la austeridad de un monje. Nunca se casó y tomó su profesión como esposa para adoptar sus obras como hijas suyas. La vida del florentino es una inspiración para sumergirse en una misión, para entender que la calidad es una de las variables más importantes a la hora de hacer arte. Y para lograrlo, es necesario abrazar el compromiso y renunciar a la mediocridad. Bonus 1. La agonía y el éxtasis es el título original de esta novela biográfica, escrita por Irving Stone en 1965. Tiene 788 páginas distribuidas en 2 partes, con 11 capítulos o libros. La primera parte comprende los libros primero al quinto que se titulan El estudio, El jardín de escultura, El palacio, La huida y La ciudad, en ese orden. Es la narración de los primeros años del artista formándose como aprendiz en un taller, viviendo en un palacio hasta relacionarse con el centro del poder italiano. La segunda parte narra el ascenso de su carrera, la culminación de su amado arte con obras como el David o la Capilla Sixtina, su papel en la defensa de Florencia como ingeniero militar y la decadencia de su muerte angustiado en la búsqueda de redención. Los libros sexto al 11 componen esta sección final del libro y se titulan El gigante, El Papa, Los Medici, La guerra, Amor y La cúpula.